Hola, bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje de la lectura. Como les estaba comentando en el video anterior, el aprendizaje de la lectura está estrechamente vinculado al desarrollo cognitivo. Depende de nuestros procesos cognitivos y se vincula a lo que expuso el doctor Vivas en el teórico anterior, ¿sí? Sobre cuáles son los procesos, digamos, la memoria, la atención, el funcionamiento ejecutivo que tienen que ver en poder adquirir conocimientos. En el aprendizaje de la lectura, digamos, todos ustedes han aprendido a leer, son sujetos de la lectura, han pasado por este tipo de experiencias, ¿no es cierto? Es una tarea más importante de la escuela, ¿sí? Porque hay un gran valor para lo verbal, lógicamente, para poder adquirir conocimientos, tenemos que aprender a leer, es uno de los instrumentos más poderosos y más interesantes que existen dentro de la cultura para poder adquirir conocimientos, ¿sí? Es la base para adquirir conocimientos y su dominio depende, ¿sí?, el éxito o el fracaso de los chicos y adolescentes, o sea, quien tiene dificultades para poder leer, como las personas disléxicas, las personas que por otros motivos no aprenden a leer, siempre tienen dificultades en los aprendizajes sucesivos. ¿Por qué? Porque gracias a la lectura podemos incorporar nueva información a nuestro sistema y seguir aprendiendo. Hace 5.000 años es el origen de la lectura, ¿sí? Antes era logosilábica, quiere decir que usaban símbolos que representaban palabras o que representaban ideas, ¿sí? Más tarde los fenicios crearon un sistema que es el sistema actual, donde, digamos, las unidades gráficas son el componente fonético y mental de una sílaba, ¿sí? Entonces, la lectura alfabética, para poder dominarla y poder aprenderla, necesitamos muy pocos recursos de memoria, porque solo tenemos que aprender 20 o 30 caracteres, depende del alfabeto que tengamos, y necesitamos mucho procesamiento. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas combinaciones posibles de esos símbolos. Antes se necesitaba muchísima memoria porque había que guardar muchísimos símbolos y la correspondencia o la idea de cada uno de esos símbolos, y había muy poco procesamiento, ¿sí? Entonces, es fundamentalmente la decodificación es un proceso objetivo, ¿no es cierto? Hay que hacerlo correctamente, sin necesidad de ninguna clase de apoyo en el contexto ni otra, o sea, básicamente pensemos que el español es un idioma transparente. Creo que después del croata es uno de los más transparentes, es el segundo más transparente que existe. ¿Por qué? Porque cada letra tiene prácticamente un solo sonido, ¿no es cierto? No hay muchos sonidos para cada uno de los grafemas, o sea, es decir, tiene un solo fonema. La G suena G, ¿sí? O J, dependiendo si hay una U o no. P, igual que la C. Ahora la B suena B, ¿sí? Y la M suena M, ¿entienden? Bien, ¿qué quiere decir? Que solo aplicamos reglas de codificación de letras, sílabas o puntuaciones. Entonces, la lectura alfabética o la lectura que nosotros utilizamos exige mucho más cómputo que las versiones anteriores que exigían mucho más memoria. Para poder leer en un tiempo limitado, que manejamos nosotros, porque nosotros leemos a la lectura que nosotros podemos querer, tenemos que construir cada palabra del texto a partir de unidades abstractas, que son las letras, ¿sí? La dificultad tiene que ver con el lento aprendizaje escolar y los fracasos observados. Todo eso quiere decir que para poder aprender a leer necesitamos, ¿sí?, de los procesos cognitivos. Hay demandas cognitivas que son sumamente complejas. O sea, aprender a leer no es como decir el conductismo, sencillamente un proceso casi de imitación o de asociación entre estímulos y respuestas, sino que implica un montón de procesos cognitivos que intervienen, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos que decodificar alfabéticamente cada dibujito, cada grafemo, cada letra con un sonido, sino que además tenemos que integrarlas en sílabas, después en palabras, después en oraciones y finalmente en un texto. Entonces, esto requiere destrezas que son conceptuales, motivacionales y hábitos, ¿sí? No es solamente un proceso individual, sino que también va a depender de lo social. Entonces, se dice que es un proceso complejo, dinámico y progresivo donde hay conductas psiconeurológicas, neuromotoras, cognitivas, perceptivas, psicosocioafectivas, ambientales y culturales. ¿Qué quiere decir? Que cualquier problema en cualquiera de esos ámbitos podría generar dificultades en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, se concibe a la lectura como un proceso activo que requiere de la comprensión de los signos percibidos, ¿sí? Por lo tanto, nos permite reconstruir un mensaje que está representado con símbolos gráficos. Y para ello necesitamos un desarrollo psicolingüístico adecuado y tener funciones semánticas, sintácticas y fonológicas del lenguaje.
Semánticas tienen que ver con la comprensión de los significados, sintácticas tienen que ver con la estructura de cada uno de los tipos de palabras que conforman una oración, y fonológicas en el sentido de poder hacer esa decodificación o establecer esa correspondencia entre cada grafema y cada fonema. Entonces, cuando hacemos una lectura comprensiva, se dice que hablamos o que utilizamos dos niveles de procesamiento. Por un lado, necesitamos transformar esos grafemas en fonemas, ¿sí? Entonces ese proceso se lo llama microprocesos, ¿sí? Que tienen que ver con decodificar. Generalmente, yo diría más mecánicamente que no, si un texto hay que reconocer una letra, saber el sonido de cada una de esas letras, construirlos o integrarlos en sílabas, codificarlos en una palabra y finalmente hacer un procesamiento sintáctico, o sea, qué tipo de palabras componen un tipo de oración. Si es un adjetivo, si es un sustantivo, si es una acción o un verbo, ¿sí? O si es un artículo. Y se denomina, por el otro lado, los macroprocesos a las operaciones de más alto nivel que tienen que ver con poder comprenderla. O sea, cómo integramos las proposiciones en un esquema, cómo hacemos inferencias, cómo tenemos metas en la lectura, o sea, cómo esas palabras tienen un significado particular. Entonces, los microprocesos aluden a procesos casi mecánicos y los macroprocesos a procesos controlados, dirigidos, que tienen que ver con poder comprender el significado de aquello que estamos leyendo. ¿Entienden? Para poder aprender a leer, primero tenemos que poder decodificar y después tenemos que poder comprender. Por lo tanto, hay como dos fases particulares. Es imposible poder aprender a comprender si antes no podemos decodificar, ¿sí? Se dice que los dos niveles son importantísimos o esenciales para que alguien pueda considerarse un buen lector, ¿sí? Las diferencias individuales entre los buenos y malos lectores tienen que ver con esto. Tienen que ver con su capacidad, su velocidad de poder transformar esos grafemas en fonemas, que es la velocidad de la lectura en voz alta, ¿sí? Y tiene que ver con la lectura comprensiva, o sea, una vez que leímos, rápido, suponemos, ¿cuánto entendimos de aquello que leímos? ¿Sí? Bien, entonces, la lectura involucra el lenguaje, la memoria, el pensamiento, inteligencia, la percepción, las metas, la atención, o sea, todos los procesos cognitivos, o casi todos los procesos cognitivos se encuentran involucrados en la lectura, por eso lo utilizamos como un ejemplo interesante para el aprendizaje. Primero hay que detectar las letras, que pueden venir en cualquier estilo, ¿sí? Mayúsculas, minúsculas, cursivas, imprenta, imprenta mayúscula. Por eso es importante que cuando aprendemos a leer, aprendamos que una letra o que un fonema puede estar representado por diferentes grafemas, o sea, por letras mayúsculas, minúsculas, imprentas, manuscritas, ¿sí? Luego hay que traducirlas a un sonido. Y no es sencilla, ya que no siempre hay una correspondencia entre una letra y un sonido. En nuestra lengua, por suerte sí. Hay otras lenguas donde no, donde hay muchísimos acentos o donde cada uno de los grafemas depende de los otros grafemas con los cuales se asocia para tener un sonido particular. Luego de traducirlos en sonidos, hay que encadenarlos y hacer palabras, identificarlos y establecer un significado pasando la misma a la próxima palabra. O sea, uno se da cuenta de que para poder leer hay una gran cantidad de procesos cognitivos concatenados que funcionan a una altísima velocidad. Entonces, tenemos que dominar dos formas básicas de procesos, los procesos léxicos y los de comprensión. Los léxicos o microprocesos se usan para poder identificar las palabras y los otros, los de comprensión, para poder establecer cuál es el sentido. Entonces, estos procesos de comprensión o macroprocesos comprendemos lo que leemos, ¿sí? No es que operan después, que el procesamiento es serial. Esto es un tema mucho más complejo y no lo vamos a abordar en esta clase, pero el procesamiento, hay muchos modelos teóricos sobre el procesamiento, si es top-down o bottom-up o si es interactivo. Hoy sabemos que es interactivo el proceso de lectura y que la comprensión opera, ¿sí?, conjuntamente con los procesos de acceso léxico, ¿sí? Bien, como es muy complejo, solo vamos a tomar algunos de los aspectos centrales de la comprensión. Vamos a ver la codificación semántica, la adquisición de vocabulario y la comprensión de ideas del texto, los modelos mentales y la comprensión basada en el contexto y en el punto de vista para no complicar. Para poder comprender palabras, primero hay que reconocerlas, ¿sí? Hay que reconocer su palabra y su significado, que es el procesamiento léxico. Entonces, contrastamos lo que vimos con lo que tenemos almacenado en nuestro léxico mental, que es la representación semántica de cada una de esas palabras. ¿Se dice que hay una influencia determinante del contexto sobre el reconocimiento de una palabra? Por supuesto que sí, ¿sí? A ver,
Vamos a ver primero esta codificación semántica. Entonces, traducimos la información sensorial, que es la que viene a través de la visión cuando estamos leyendo o de la audición cuando estamos escuchando, ¿sí? Entonces, a partir de eso establecemos la comprensión de los significados. ¿Cómo hacemos? Activamos en nuestra memoria relacionada a cada una de las palabras y encontramos esas relaciones, ¿sí? O esa codificación semántica. Encontramos el significado que está almacenado en la memoria y la correspondencia entre el significado de cada uno de esos sonidos o de esa palabra como unidad. Empezamos a hacer una codificación semántica que le otorga un significado particular. Ahora, el problema es si es una palabra nueva, una palabra que nunca escuchamos y tiene un significado que no está en la memoria. Entonces, buscamos otro camino para derivar como significado. Por ejemplo, vemos el contexto en el que la leemos para tratar de determinar, bueno, ¿qué querrá decir esta palabra que estamos escuchando? ¿Sí? O esta palabra que estamos leyendo, no sé qué es, pero por el contexto parece que se parece a algo, ¿sí? Entonces, conocer el significado de las palabras tiene que ver con la capacidad de comprender un texto. Esto es claro, si no entendemos el significado de las palabras, nunca vamos a entender el significado de un texto. Entonces, las personas que son instruidas sobre el significado de las palabras son buenos lectores y al revés, los que no son instruidos y no conocen muchas palabras tampoco entienden demasiado bien. No se puede comprender a menos que entendamos lo que quieren decir las palabras que estamos leyendo, ¿sí? Por eso las personas que tienen vocabularios más largos o más amplios o con más palabras son los que comprenden más rápidamente, ¿sí? O sea, la persona que accede más rápido a la información léxica también procesa más información por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que nos familiarizamos con las palabras, que el ejercicio mejora el desempeño, tal vez como decía el conductismo, no por lo que ellos pensaban, pero sí lo produce. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Cuando leemos, conservamos la máxima información posible en la memoria funcional, activa o memoria de trabajo, working memory, ¿sí? Para poder comprender. No almacenamos las palabras exactas, sino que sacamos el sentido fundamental que tiene, extraemos la idea fundamental y generamos una representación simplificada de lo que quería decir ese párrafo que leímos o esa idea. Entonces, ¿cómo se representan en la memoria? Se considera que son proposiciones. Una proposición es la menor unidad del lenguaje que puede ser considerada verdadera o falsa, ¿sí? Implican generalmente una relación o una acción. Entonces, cuando leemos, no guardamos, no leemos de memoria, como se suele decir, y guardamos la representación fotográfica o exacta de lo que estamos leyendo, sino que extraemos el significado. Entonces, la memoria de trabajo conserva proposiciones en vez de palabras, es mucho más, porque, por ejemplo, toda una frase la resumimos en una palabra y es una unidad y no 15. Ustedes saben que la memoria de trabajo puede manipular 7 más menos 2 unidades, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay que mantener un gran número de proposiciones en la memoria, se dificulta la comprensión, como cuando ustedes han visto que leemos algún texto que no ha sido escrito por un escritor o un literato, sino por alguien, por un científico, por ejemplo, a lo mejor se vuelve muy complicado, porque en un mismo párrafo introduce muchas ideas centrales. Entonces, en la memoria de trabajo tenemos que guardar un montón de unidades o representaciones que hace que sea mucho más difícil poder conservar esa información e ir incorporando nueva información para poder relacionarla. Entonces, cuando la información permanece en la memoria de trabajo por más tiempo, se comprende y se evoca mejor. Y las limitaciones de esta memoria de trabajo hacen que cierta información que no consideramos relevante sea eliminada. Eso nos puede llevar a ciertos problemas porque podemos eliminar información que no consideramos relevante y sí lo era, ¿sí? Ese problema de hacer resúmenes. Más adelante lo vamos a explicar. Bien, el léxico es el conjunto de todas las palabras que componen una lengua. Y el léxico mental son las palabras que nosotros conocemos. Esta información está guardada en la memoria de largo plazo y tiene información que es fonológica, ortográfica, morfológica, sintáctica y semántica de cada palabra. ¿Qué quiere decir? Que sabemos cómo suena, sabemos cómo se escribe, sabemos qué tipo de palabras son que las componen y qué tipos de letras son las que la componen, cuál es su estructura, digamos, qué clase de palabra es, si es un sustantivo o un adjetivo, y también sabemos cuál es su significado. Entonces, este léxico mental se organiza de muchas dimensiones, ¿sí? Porque podemos buscarlo a través de la información ortográfica, fonológica o semántica, ¿sí? O de cualquiera de las características que tiene. Por ejemplo, la información fonológica puede ser palabras que riman con la palabra perro,
que puede ser berro, ¿sí? No sé, o información ortográfica. Palabras que comienzan con la letra P, además de perro, podría ser poción o peine, ¿sí? La información sintáctica, palabras de la misma categoría sintáctica que perro, que es un sustantivo, ¿sí? O la información semántica, palabras que pertenecen a la misma categoría conceptual que perro. ¿Entienden? ¿Entienden cómo se guarda la información, cómo se vincula con las diferentes características en ese léxico? Bien, ¿cómo se incorporan palabras al vocabulario? Generalmente la teoría dice que cuando no conocemos una palabra la agregamos a partir de la información que podemos tomar del contexto. Cuando no la codificamos semánticamente porque no tenemos esa información, porque es una palabra nueva que no sabemos qué quiere decir, usamos estrategias para derivarlas del contexto. Entonces buscamos recursos como un diccionario, un profesor o como mamá, tratando de buscar el significado y preguntándole, ¿sí? Che, ¿qué quiere decir esto? O profesor, ¿qué quiere decir tal cosa? Ahora, hay una teoría, por ejemplo, Werner y Kaplan en el 52, hace muchísimos años, dijeron que aprenden la mayor parte del vocabulario indirectamente. No por el uso de recursos externos como un diccionario, sino concibiendo los significados de los flits de información circundante. Y esto resulta interesante, ¿por qué? Porque acá nos preguntamos un flitch. En realidad, flitch, si ustedes lo buscan, no lo encuentran, ¿sí? Sin embargo, cuando ustedes lo leyeron, imaginaron que era un sustantivo y que tenía algo que ver con palabras o con vocabulario. Entonces, flitch en realidad es una palabra que no tiene sentido, que la usamos solamente para darles un ejemplo de cómo podemos darle el significado a una palabra a partir del contexto. En realidad no quiere decir nada, pero ustedes creyeron que esa palabra tenía un sentido. De hecho, le asignaron un significado particular a partir de ese contexto particular. Bien, la teoría dice que los vocabularios que tienen las personas que tienen vocabularios más amplios hacen un análisis más profunda de las posibilidades para un significado de una nueva palabra. O sea, cuando escuchan una nueva, ven muchas más opciones que alguien que no lo tiene. Y usan un montón de estrategias más que las personas que lo tienen. Bien, hay diferentes teorías, ¿sí?, de cómo se infieren esos significados de las palabras. Sternberg y Powell propusieron uno que era verificar los indicios relevantes, relacionarlos con la información disponible y combinarlos con una representación mental. Estos indicios pueden ser temporales, o sea, están vinculados al momento en que algo ocurre, o para qué sirve una cosa, o qué clase de palabra es, ¿sí? ¿Entienden? Es como tratar de aprender a partir del contexto. Después, otro factor importante para poder comprender un texto o la lectura es que una vez que codificamos semánticamente y sabemos el significado, ¿sí?, o a partir del contexto o porque la conocíamos de una palabra, hay que crear un modelo mental de lo que estamos leyendo, ¿sí? No solamente las palabras, sino que tenemos que ponerlo dentro de un contexto. Entonces, es un modelo que nos permite a nosotros poder anticipar de qué va a hablar. Es como una especie de titular. Es como decir, este texto va a hablar de la teoría de Piaget. Entonces, uno está ya, de alguna manera, empieza a darle un contexto particular a todo lo que va leyendo. Es una representación mental que nos da como un marco de referencia para poder ir agregando todo lo que leemos, ¿sí? Entonces, un pedazo de texto, ¿sí?, puede dar lugar a más de un modelo mental. O sea, la construcción de modelos mentales, para poder hacerlo, ¿sí?, tenemos que entender cómo se combinan relaciones de narraciones o de exposiciones. Los modelos que llevan a un único modelo mental sin ambigüedad son más fáciles de comprender que los que llevan a modelos mentales múltiples. ¿Qué quiere decir? Y que cuando leemos un texto informativo no hay muchas posibilidades de hacer muchos modelos mentales. Se nos indica y se nos dice qué es lo que vamos a leer, se nos anticipa casi en un titular o en un resumen o previamente, se anticipa y se dice. Ahora, cuando leemos un texto narrativo, por ejemplo una novela, hay mucha información que no tenemos y que nos puede generar muchos modelos mentales diferentes que van a alterar o a modificar la comprensión de un texto en particular. Bien, entonces, todo lo que recordamos de un texto depende del punto de vista que nosotros tenemos, ¿sí? La comprensión depende de muchas capacidades, de poder acceder a las palabras, o sea, a partir de la memoria o a partir del contexto, derivar las ideas principales, construir modelos mentales y extraer la información relevante del texto basados en el contexto en que leemos y en las formas en que utilicemos lo que lo leemos, o sea, para qué sirve. Por lo tanto, y resumiendo, vamos a decir esto, que la comprensión lectora requiere reconocer las palabras como un requisito sine qua non. Si no reconocemos las palabras, no hay nada que entender. Poder desentrañar las ideas contenidas en las frases y en los párrafos y conectarlas, que es lo que se llama la microestructura de un texto.
diferenciar el valor de las ideas detectando las ideas principales, que es lo que se llama la macroestructura del texto. Analizar cómo se relacionan entre sí o cómo se vinculan todas esas ideas quiere decir que equivale a analizar la organización formal de las ideas, ¿sí? Que es lo que se llama la superestructura. O sea, un texto tiene una superestructura, una macroestructura y una microestructura, ¿sí? Entonces la comprensión puede fallar básicamente por tres causas. No tenemos los conceptos apropiados, no hay señales suficientes para activar los conceptos que ya tenemos, o interpretamos erróneamente o diferentemente lo que el autor nos quiso decir, ¿sí? Entonces, las habilidades para poder comprender, para tener comprensión lectora son, previamente, tener un propósito o objetivo, para qué lo voy a leer, de que sí, para qué me va a servir, tener hipótesis y predicciones sobre el contenido y activar los conocimientos previos. Ah, esto se parece a, o yo alguna vez leí, me parece que esto que voy a leer tiene algo que ver con eso. Durante la lectura tenemos que autocontrolar la comprensión, hay que tener habilidades de vocabulario, hay que tener esta conciencia de que el tema va progresando por párrafos, de que un párrafo tiene una estructura, ¿sí? De que hay una introducción, un nudo, un desenlace, poder distinguir la información relevante, poder hacer deducciones e inferencias, analizar la organización de las ideas o de las estructuras, organizar el contenido, hacer predicciones y análisis y realizar finalmente una lectura crítica. Y finalmente, después de haber leído, todas las técnicas que ayuden al estudio de un texto, como subrayar, hacer resúmenes, elaborar esquemas, mapas conceptuales, anotar ideas, superideas, ¿sí? Cualquier otra técnica que ayuda a esta comprensión. O sea, uno ve que leer no es solamente leer y leer y leer, sino que uno tiene que escribir un montón de procesos controlados, que cuanto mayor control y regulación se tiene sobre la lectura, mucho más fácil es la adquisición del contenido, la comprensión de lo que ese texto escrito nos está tratando de decir. Por lo tanto, las dificultades para poder comprender tienen que ver con problemas de decodificación, donde yo tengo dificultades para poder decodificar o traducir un conjunto de grafemas en fonemas o un conjunto de dibujitos en sonidos, y por otro lado puede ser un déficit estratégico donde tengo problemas para poder comprender. Las deficiencias en la codificación se pueden deber por que los recursos atencionales están dedicados a identificar letras y palabras, se carga la memoria operativa, entonces yo leo dificultades, digo, todos mis recursos cognitivos están tan preocupados por decodificar, porque no lo hace automáticamente, que no me quedan recursos suficientes para comprender. Por eso es importantísimo que se automatice el acceso léxico, o sea, que este proceso de decodificar fonemas en grafemas sea automático. Como cuando nosotros leemos la página de un libro, damos vuelta a la página y decimos, la leí, sí, pero no decía que leí, no entendí lo que leí, no me acuerdo lo que leí, ¿por qué? Porque como está tan automatizada, no requiero de conciencia o de procesos controlados para poder realizar esa operación, sino que se realiza automáticamente. Cuando alguien no la tiene automatizada, sus recursos se utilizan para esa decodificación y no se utilizan para otra cosa. Confundirse con respecto a las tareas, o sea, creer que lo más importante son los procesos de decodificación y no la comprensión, o tener un doble vocabulario. Tener pocos conocimientos previos, tener problemas en la memoria de corto plazo o operativo, o problemas en la memoria de largo plazo, lógicamente van a generar problemas con la lectura, vamos a tener dificultades. Déficit estratégico que tiene que ver con dificultades en las estrategias para poder decodificar la información, ¿sí? No saber hacer malos resúmenes o tener dificultades para poder identificar las ideas principales de un texto. Estrategias metacognitivas, que ya más adelante tal vez vamos a hablar un poco particularmente de esto. Y también no debemos olvidar que una baja autoestima o que el escaso interés en la tarea o la falta de motivación también van a afectar las capacidades de poder